Quiero recordar a los 61 años de mi vida un poco el pasado. Yo me llamo Antonio Montalbán Pérez, natural de Alcudia de Guadix, Granada. Nací el 3 de mayo de 1916. En el mismo pueblo nacieron mis padres y mis 11 hermanos. A los 7 años empecé a trabajar y ganaba 55 céntimos de sol a sol. Colegio solo había uno en el pueblo, pero como siempre era para los que tenían dinero, o mejor dicho, para los que nos explotaban a todos. Bueno, yo no sé nada de cuentas, leer poco, escribir todo es una falta, pero memoria tengo mucha, me acuerdo de muchas cosas. Aún te has reconocido, Araceli, fíjate si hace años que no te he Con visto. 11 años. Esta era mi casa, ¿no, Araceli? Claro. Esta que La era. de la Ana la hornera y Antonio Montalbán, que eran mis padres. Pero esta mía cómo está. Está abandonada, está desde ¿Te hace... acuerdas? Encarna la de la Cristina. ¿Cómo está? Bien, bien. En esta casa del barrio de Los Ángeles, de Alcolea, pedanía de Córdoba, nacimos 5 hermanos del matrimonio formado por Antonio Montalbán y Ana Gámez Soldado. Juan, que es el mayor de los 5, yo que soy el segundo, Antonio, Francisco, Ventura y Miguel. Esta habitación de arriba de la casa, que era la más profunda, la más grande, la más espaciosa, era la que daba cobijo a la decena o a veces más compañeros de trabajo de mi padre, en la que hacíamos 2 cosas. Escuchábamos Radio España Independiente, estación pirenaica, y leíamos La Voz del Campo, Mundo Obrero, Nuestra Bandera, y yo se la leía siendo un niño a la mayoría de los trabajadores, porque la mayoría de los compañeros de los jornaleros eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Mi padre, el recuerdo que tengo de él es una persona abnegadamente trabajadora, muy solidaria y además muy rebelde. Yo recuerdo que las máximas que siempre nos introducía a todos los hijos, a los 5 hijos que tuvo, era que teníamos que demostrar ser los más trabajadores en todas las faenas que tuviéramos que hacer, pero también nos decía que teníamos que luchar por la justicia social, ¿no? Por el reparto de la riqueza y por no permitir que nos explotaran. Yo me llamo Ventura pues porque yo tenía un tío que se llamaba efectivamente Ventura y cuando el golpe de Estado contra la República, contra el gobierno legítimamente establecido de los fascistas militares, vilmente lo asesinaron, lo fusilaron, ¿no? Por el hecho de, con 17 años, ser una persona que se reivindicaba de izquierdas, ¿no? Mi padre, Antonio Montalbán Pérez, nace en la Alcudia de Guadix, Granada. Pero él de joven, con su hermano mayor, pronto, que quieren buscar la vida en un lugar donde pueda haber trabajo. Y entonces recalan en Córdoba, y recalan en concreto aquí, en el barrio. Y bueno, pronto se tiene que ir a la guerra, porque la guerra del año 36-39, él forma parte destacada en el bando republicano, en defensa de la República, es gravísimamente herido, sufre luego por ello campos de concentración en Francia, batallones disciplinarios de trabajo cuando vuelve de Francia de los campos de concentración y posteriormente 2 caídas y reclusión de cárcel en el año 60 y en el año 62. Por donde ha estado siempre ha sido un referente, una persona estimada y querida. Por eso, cuando falleció en 1990, pues fueron centenares, miles de personas las que pudieron a darle el último adiós, ¿no? El 16 de febrero de 1936 hubo en España unas elecciones generales. Cuando los capitalistas vieron el triunfo del pueblo, empezaron a conspirar contra la República y fueron preparando un complot contra el gobierno. El corrompido caudillo, asesino número 1 en España, y toda su camarilla prepararon la guerra civil con la ayuda de Hitler, Mussolini y de la morería. Y era cierto que todo el fascismo de Europa iba en contra de la República y al tirano le daban toda la ayuda. Yo ya lo vi bien cuando estuvimos 4 meses resistiendo en el Ebro a un enemigo bien armado con todo el lujo de los materiales más modernos que tenía el Führer, ensayando para provocar al mundo la Segunda Guerra Mundial.
Jamás retrocedí en el Ebro, estuve en todas las luchas, caí 2 veces herido. Pues esta casa tengo unos recuerdos pues buenos, pero muy sacrificados, ¿no? Aquí nacieron mis 7 hermanos, mi hermana Rosa la mayor, mi hermano Juan el segundo, yo la tercera, Antonio el cuarto, Josefa, Cristina y Manolo. Mi padre se llamaba Antonio Moya Hernández y mi madre Rosa Sánchez García. Fueron unas personas muy luchadoras. Él, como había hecho la guerra, y entonces no le daban faena en los cortijos porque era un represaliado, y entonces se tuvo que ir a Sierra Morena a hacer carbón de monte, carbón y picón. Mi padre era muy buena persona, muy trabajador, porque tenía muchos hijos y tenía que darles de comer. Y él se iba a la Sierra de Andalucía, cuando llovía, o traía pájaros, o traía espárragos, traía un conejo, lo que fuera, para tener la comida. En Andalucía, por aquella época, una época muy difícil para los jornaleros y los hijos de los jornaleros, los montalbanes y todos los niños de aquel pueblo no pudimos ir a la escuela. Mi abuelo materno, Dionisio, que estaba empeñado en que, en fin, le preocupaba el tema de que los chiquillos aprendiésemos a leer, y cogía a todos los niños de la calle, fundamentalmente, y nos daban clase, con la idea de que aprendiésemos aquello que se llama las 4 reglas, aprender a leer y a escribir. Teníamos que trabajar por la mañana, incluso por la tarde y algunas noches, para ayudar a las familias, ya que necesitaban de nuestra contribución para mantener a los hermanos y a los padres y a todos, ya que la situación política lo requería así. Lo requería así porque había una dictadura, en este caso la dictadura franquista, que condenó al pueblo español a bajos salarios, a unas condiciones de vida inhumanas, y entonces los niños, en lugar de estar en la escuela estudiando, que es lo suyo, pues nos veíamos obligados a tener que estar trabajando. Nosotros fuimos a la escuela del Cojo Atalaya, ya que la escuela de las camillas pues era por la mañana y nosotros no podíamos ir por la mañana y teníamos que ir por la tarde, por eso nosotros fuimos a lo del Cojo Atalaya. Yo lo recuerdo una barriada de trabajadores, prácticamente sin industria ninguna, y agrícola, un barrio muy luchador. De pequeño había que ir a recoger el algodón, se trabajaba en el campo del algodón, de cualquier otra, de maíz, de cualquier otro trabajo del campo, y de pequeño estábamos trabajando todos, mientras a los 10 o 12 años estamos trabajando en el campo. Entonces, un barrio muy luchador, le decían la Rusia chica, que no era un apodo que... Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Mi padre tenía una pelliza con piel de borreguito, y por allá por el año 60 venía del campo. Yo creo que por aquella pelliza pasamos los 5 hermanos. El recuerdo que tengo es que cuando venía cansado de trabajar del campo, me cogía en su regazo con la pelliza, me tapaba, y yo, pues fíjate, con 5 o 6 años, oía un ruido que hacía... y una voz que salía... España Independiente. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25... Muchos de nosotros somos hijos de la posguerra y somos hijos de trabajadoras y trabajadores que tenían compromiso social y que trabajaban y luchaban para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Una vida muy dura. ¿Qué teníamos que hacer cuando éramos niños nosotros? ¿Qué hacíamos? Pues lo que había que hacer era levantarse a las 4 de la mañana en los cortijos, que éramos los esclavos más pequeños que había, y ayudarle a los que cuidaban las bestias
para el día siguiente ir a trabajar, tenían que echarle de comer. Entonces nos levantaban a las 4 de la mañana para ayudarle a limpiar las cuadras donde estaban los animales. Sí, la verdad es que nuestra niñez y nuestra adolescencia fue durísima. Nacimos en una época en la que en nuestro país acababa de implantarse por las armas una dictadura feroz. De los 9 años trabajaba en el campo y era muy pesado porque no teníamos agua cuando nos daban sed, no nos daban descanso. Yo era más pequeña que toda la gente y pasaba mucha calor, demasiado calor. Escardaba habas, aclaraba algodón, cogía mazorcas de maíz, cogía, ¿qué era lo otro que cogía? Maíz en las panochas, y las teníamos que llevar con unas puertas muy grandes, las teníamos que llevar entre dos, que éramos dos niñas, porque no podíamos con ellas de pequeños que éramos. Empezamos muy jóvenes a trabajar, cuando teníamos 8 años o 9, empezamos a coger algodón, porque no había otro trabajo nada más que ese. Luego, cuando ya fuimos mayores, empezamos a escardar en el trigo, en la cebada, la remolacha. Para chiquillos como éramos, era un trabajo duro. Las familias Moya, Montalbán, junto a otras muchas, constituyeron un referente de compromiso político y social, siempre. Los jóvenes, la segunda generación, que somos nosotros, nuestro compromiso no fue un compromiso orgánico, porque realmente nos organizamos ya cuando llegamos a Valencia, pero sí que teníamos un compromiso social militante, muy activo, porque participábamos en las huelgas de la recogida del algodón, de la escarda de los algodones, de la remolacha. Es duro para una mujer enferma llevar sobre sus costillas la pesada carga de un hogar pobre. Menos mal que los niños salen a coger algodón. He dicho menos mal, y se me caen lágrimas de pena y de rabia. El más pequeño tiene solo 6 años, tan pequeñitos, con sus manitas tan chicas, desollándose los dedos en la recogida del algodón. Cuando veo sus caritas de dolor y de hambre, cuando no tengo tiempo siquiera de acariciarles a los hijos de mi alma, me siento llena de indignación. Todos sabemos quiénes son los culpables de todo esto. Hace 26 años que sus garras funestas se hacen sentir en España y ya es hora de que suelten, del modo que sea, las bridas de esta tierra aprisionada. Que nuestros niños empuñen el lápiz, la pluma y de esa manera se hagan hombres y no se desangren en los campos algodoneros. Luchemos. Fuera el traidor del pueblo. Fuera Franco. En el año 1960, toda España se enteró de que en Córdoba y provincia empezó una redada de detenciones de comunistas. Fuimos 400 obreros detenidos. Había celdas en que estábamos 8 y 9 personas, así que no cabíamos en ellas. Yo fui detenido en mi hogar, cuando estaba al lado de mis 5 hijos y mi compañera. Cuando los señores fascistas se hartaron, nos pusieron en libertad, pero nuestra lucha como militantes comunistas seguiría. La solidaridad que organizaron con mi familia fue procurarme a mí con 14 años un puesto de trabajo justo aquí en este campo, al lado del puente de Alcolea, para regar algodón por la noche. Me dieron una azada granadina enorme, con un manantial de agua tremendo, que la verdad es que yo no podía fácilmente dominar. De hecho, muchas noches me quedaba dormido después de llorar de impotente y el agua me arrasaba y me regaba por sí sola el campo. En 1961 mi tío recibe un paquete de comida para ayudar a los familiares y a los presos políticos que habían caído en ese mismo año. El paquete dio unas cuantas vueltas antes de llegar a casa de mi tío. El caso es que llegó a oídos de la Guardia Civil. La Guardia Civil lo detiene,
les pega unas palizas tremendas y a partir de ahí la Guardia Civil, los falangistas lo llamaban cuando se les antojaba y le daban unas palizas de muerte. El 31 de mayo de 1962 volví a ser detenido en mi casa. Entraron en mi hogar un guardia civil que se llama Leiva y otro López. Echaron a mi Paco y al pequeño a la calle y empezaron a registrar mi casa. Como no encontraban nada, me empezaron a torturar, cogiéndome de los brazos. A mi hermano Juan ya lo habían detenido el día anterior. Se lo llevaron a Puente Genil y lo tenían en una cuadra de caballos en la que hacía mucho frío. Lo llevaban entre 3 al váter porque no se podía tener en pie de los palos que le había dado la Guardia Civil y la Brigada Político-Social. Aparte de mi hermano, allí había muchos camaradas a los que les faltaban carnes de sus espaldas. Un día aparecieron los guardias civiles. Yo estaba en ese momento junto con mi hermano Paco y mi padre. Yo en aquel momento pues tenía 2 años y me tenía él en brazos, ¿no? Entonces cuando llegó la Guardia Civil, de malas maneras, dándole empujones a todos y a todo lo que se encontraban por delante, cogieron, en este caso a mí, que estaba en sus brazos, y me arrojaron sobre la cama. Y a partir de ahí, bueno, pues me dejaron en compañía de mi hermano y se llevaron a mi padre detenido, ¿no? A la Guardia Civil se le tenía mucho miedo, tanto los jóvenes, los pequeños, como los mayores. Cuando la Guardia Civil la veíamos a lo largo, temblábamos. En ocasiones, casi siempre, cuando nos tropezábamos con la Guardia Civil, suponía que o bien te pegaban y te quitaban todo, si llevabas patatas que habías rebuscado en el campo, te las quitaban y te pegaban, te humillaban. Por cierto, a mí me pegó un tirón de oreja que me reventaron la parotidia y órganos del oído, ¿no? Este inmenso solar dio cobijo a la cárcel de Córdoba, en la que sufrieron cautiverio mi padre, Cristóbal, Bustos y muchos otros camaradas del PCE que fueron detenidos y encarcelados por defender los intereses de los trabajadores. A mi padre lo detuvieron, pero sí que me acuerdo de que íbamos a visitarlo pues, a la cárcel, mis hermanos, mi madre y nosotros. Y entonces pues sí que me acuerdo también pues, que a la entrada de la cárcel nos registraban, nos dejaban casi medio desnudos a los chiquitos. Lo pasamos muy mal porque siempre lo contaban, era paliza diarias y eso pues a ellos se le quedan en la mente. Esta foto hace 50 años que nos lo hicimos en la cárcel. Este Antonio es tu padre, ¿sabes? Y este es tu tío. Mi tío Juan. Tu tío Juan. Los demás son todos camaradas en aquella fecha. Sí. Esta foto lo hicimos cuando se celebra la Virgen era de Franco, la mujer de Franco. Sí. Carmen o no sé qué. Y ahí nos sacamos esa foto. Y lo tengo de recuerdo, que esto lo tendré yo hasta que yo muera, ¿sabes? Porque son compañeros del partido.